De nuevo en Madrid. Vemos aquí este grupo escultórico que se inauguró el 12 de noviembre de 1925. Su autor es José Ortells, de Villarreal, Castellón. Está situado en el Parque del Retiro, casi frente al conocido monumento al Ángel Caído y al lado de la Rosaleda, realizado en piedra y bronce. El pedestal está formado por una base cruciforme, inscrita en un cuadrado, sobre el que se eleva un prisma cuadrangular, en cuyo frente se lee la inscripción Tolosa Latour. En el lateral izquierdo, Ley de Protección a la Infancia, 12 de agosto de 1904. Sanatorio de Santa Clara, Chipiona, 12 de octubre de 1892. Y en el derecho al excelentísimo don Manuel Tolosa Latour. Nació el 8 de agosto de 1857. Murió el 12 de junio de 1919. Patricio insigne y médico abnegado, protector de la madre y el niño. Sobre el pedestal se sitúa un sencillo busto en piedra que representa a Tolosa Latour y frente a él un grupo de bronce que representa a una joven madre ataviada con una túnica y con un manto de corte clasicista que sostiene y acerca hacia el médico a su pequeño hijo, simbolizando la gratitud. Al acto acudió numeroso público de Madrid y puede verse a su amigo Ángel Pulido leyendo unas cuartillas. Se ganó el sobrenombre de Apóstol del Niño. Vamos a ver más datos de esta interesante biografía. A finales del siglo XIX, la gran mortalidad infantil y la desprotección social del niño en España se convirtieron en el llamado problema de la infancia. La situación social, económica y política hacían que este estado se arrastrara durante décadas. Mientras en otros países se hablaba de reformismo social, aquí se trataba de solucionar estos problemas con la caridad y la beneficencia. Tolosa Latour nació en Madrid en 1857. Era hijo de un médico sevillano y de una institutriz. Estudió bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Se matriculó después en la Facultad de Medicina, donde estuvo muy influido por el gran cirujano Rafael Martínez Molina, fundador del Instituto Biológico. Se licenció en 1878. Obtuvo después el doctorado con la tesis Bases científicas a que debe ajustarse la educación física, moral y sentimental de los niños, que después se convirtió en libro y que desvelaba la que sería su actividad posterior, así como la de su esposa y entorno familiar y social. Fue traductor minucioso de obras médicas, ayudó a fundar y publicó en archivos de ginecología y enfermedades de la infancia, el Hospital de Niños y la Madre y el Niño. Redactó la cartilla Instrucciones Populares para evitar la propagación y estragos de la difteria, que fue premiada por la Sociedad Española de Higiene en 1886. Llegó a ser tan popular que fue traducida a otros idiomas. Escribió también en periódicos generales sobre temas diversos. Se casó con la conocida actriz Elisa Mendoza Tenorio y tuvo gran amistad con Benito Pérez Galdós. Fue cofundador de sociedades científicas como la de terapéutica, la de higiene, la de ginecología y la de fisiología, y también la de pediatría. Presidió la Sociedad Frenopática Española en 1882. Quizá en la que desarrolló más actividad fue en la de pediatría, que llegó a presidir. Elegido miembro de número de la Real Academia Nacional de Medicina en 1899, pronunció su discurso de ingreso en 1900, su título Concepto y fines de la higiene popular. También fue miembro de la Academia Médico-Quirúrgica y socio del Ateneo, sección de Ciencias Naturales. Perteneció a la Sociedad de Biología de París y a las de Higiene y de Medicina Pública e Higiene Profesionales francesas. Representó a España en los Congresos Internacionales de Protección a la Infancia de París en el año 1883, en Amberes 1890 y Ginebra 1896. Aquí mostró su preocupación por los niños, que entonces llamaban anormales o incorregibles, tratando de estudiar las razones médicas y biológicas que justificaran estos comportamientos para poder tratarlos.
Llamó la atención asimismo de las causas sociales de los comportamientos antisociales de estos niños. También participó en el Congreso Internacional Pedagógico, que tuvo lugar en Madrid en 1892, en el Congreso Internacional de Educación Familiar, que se celebró en Bruselas en 1910, y el Congreso Internacional de Higiene Escolar, que tuvo lugar en París en 1910. Respecto a su actividad asistencial, ejerció como pediatra en el entonces recién creado Hospital del Niño Jesús. Por desavenencia con la duquesa que lo costeó, fue separado del servicio 5 años después. Dirigió el asilo de huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí organizó una enfermería con 200 camas. Fue uno de los primeros lugares de España donde se pusieron en marcha los estudios de antropometría pedagógica. Fue también uno de los pioneros en la formación en España de la pediatría. Fue cofundador de la primera cota de leche de Madrid, junto con Rafael Ulecia y Cardona, siguiendo el modelo francés. Impulsó los sanatorios y hospicios marinos y de montaña para combatir el escrofulismo y el raquitismo en la infancia. El de Trillo, en Guadalajara, fue uno de los que funcionó bajo el amparo de la Sociedad Protectora de Niños. No obstante, el más genuinamente suyo fue el de Santa Clara, en Chipiona, creado en 1892, que costeó a sus expensas y las de sus amigos. Por ejemplo, Pérez Galdós contribuyó con los beneficios de la publicación de su obra El abuelo. Fue una de las primeras empresas de este tipo que se llevó a cabo en España. Tuvo consulta privada que finalmente dejó, por su sordera, en manos de su hermano Rafael, que también fue pediatra y médico del Instituto Municipal de Puericultura de Madrid. Tolosa perteneció al grupo de reformistas sociales que se plantearon la misión dirigida a tutelar y proteger al niño desamparado por un lado y a educar y corregir al niño delincuente por otro. Quizás su contribución más importante fue la Ley de Protección a la Infancia, conocida también como Ley Tolosa-Latour, promulgada en 1904. El reglamento tardó tiempo en realizarse y la ley entró en vigor mucho después de promulgada, como es frecuente en España. Estuvo vigente hasta 1941. Creó también el Consejo Superior de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad, actuando varios años de secretario de la institución. Creó el Boletín Pro Infantia, Boletín del Consejo Superior de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad, órgano de expresión de sus puntos de vista sobre este terreno y al que dedicó sus esfuerzos hasta que falleció. También fue director general del primer servicio de inspección médico-escolar, vocal del Consejo de Sanidad y del Patronato de Sordomudos y Ciegos. Entre los méritos que hemos mencionado, aparte, le fue concedida la Gran Cruz de Beneficencia en 1912, la Gran Cruz de Isabel la Católica en 1915, la Cruz de Carlos III y la Encomienda de Cristo de Portugal. Asimismo, fue oficial de la Legión de Honor francesa. Murió en Madrid el 12 de junio de 1919. Bueno, hasta aquí la síntesis biográfica de Manuel Tolosa-Latour, un médico preocupado por la situación de la infancia en España. Os espero en el próximo vídeo.